Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy México Evalúa hizo la presentación de una primera evaluación del paquete económico que, pues, ¿qué debo decir? ¿Que ya se está discutiendo, Mariana? No, ¿verdad? No ha empezado todavía formalmente a discutirse, nada más lo recibieron. Tiene que ir el secretario de Hacienda. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, que se va a discutir en los próximos días, que tiene que estar aprobado antes de que termine el año, tanto ingresos como egresos. ¿Qué dice? ¿Qué dice México Evalúa? ¿Cómo lo ven? Pues tenemos nuestras preocupaciones. Creo que el paquete trae pues una apuesta muy optimista al crecimiento. Difiere de lo que el consenso de analistas externos al gobierno están poniendo en la mesa. Trae un crecimiento de 2% y 1.4 es más o menos lo que se ve, aunque hay algunos que llegan incluso abajo de 1.8, hemos visto también por ahí. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Creer que la economía va a crecer más, pues como la recaudación es una fracción de la economía, pues crees que vas a tener más ingresos, ¿no? Entonces yo creo que ahí traemos una sobreestimación de los ingresos recaudatorios y lo que hicimos en México Evalúa fue calcular si el crecimiento de 2% no se materializa y se materializa uno de 1.9, ¿cuánto pierde el erario por ese 0.1% que no creció? ¿Por qué? Porque tienes algunos fondos de ahorro para responder ante un faltante, pero también los fondos de ahorro se usaron este año y son finitos. ¿Qué encontramos? Encontramos que si todo lo demás se queda constante, como la plataforma, los ingresos petroleros, ¿no? Si tú creces la mitad de eso, o sea, un punto porcentual, que no es, Carlos, algo poco probable, tú ya te tendrías que agotar tus fondos completamente de ahorro. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer el gobierno, ¿qué es? Nada más aclárame esto. ¿Tiene fondos de ahorro finalmente? Sí, tiene. Para el próximo año tiene fondos de ahorro. Sí, pero si creces 0.8 ya no te alcanzan. Por eso. Vamos viendo. Pero nada más, el más bajo tengo una pregunta. 1.6. Sí, pero si creces 0.8 no te alcanza tu fondo de ahorro. Sí, pero no vas a crecer uno. A ver, pero ayúdenme. No, puedes crecer 0.8. O sea, hay analistas que lo aseguran. Pero ayúdenme a aclarar esta parte. Porque pues sabemos quienes ya hemos revisado cuáles eran las proyecciones en los 6 años de Peña Nieto. Y todos andaban arriba del 3. Es una tendencia. No es nuevo, pues. Sí, exacto. Entonces, no es nuevo que todo el mundo diga voy a crecer 3.4, voy a crecer 3. No, eso no. Eso hace Hacienda. Sí, eso hace Hacienda. Por razones que solo Hacienda puede explicarnos algún día, si es que quiere explicarnos. Supongo que tendrá sus explicaciones. Entonces, eso no es nuevo y de alguna manera se ha solucionado, ¿no? En fin. Ahora, el problema es que este año no se creció. El problema es que el próximo año se va a crecer a lo mejor a 1.5, etcétera, etcétera. El entorno mundial nunca sabe. Tú, Nacho, cuando lo viste desde la parte de cambio en términos de hacer, ¿cómo lo viste? Es decir, ¿qué tan diferente es? Porque también creo que eso hay que analizarlo, ¿no? De los otros, de los de Peña y de los de Calderón. No, en ese sentido, yo veo dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, dado un gobierno, digamos, que quiere impulsar un cambio, una transformación y demás, pues está atado a la dictadura del mercado. Ni modo. O sea, tienes muy poco margen y entonces te vas a tu 0.7 de superávit, digamos, a cumplir una serie de reglas que romperlas, digamos, te llevaría a un desastre. Es decir, la dictadura del mercado se impone. Y lo que me gusta mucho de la discusión actual, como lo están planteando, es que sí te lleva al problema de fondo del país más allá de este gobierno o no este gobierno. Si en el momento que tú estás ligando problemas de crecimiento con la estructura fiscal del país, estás pegándole, digamos, a una de las debilidades más importantes estructurales de este país. Y ahí no se nos olvide que la estructura fiscal actual viene de 1980. ¿Qué pasaba en 1980? Íbamos a administrar la abundancia. Es toda una estructura fiscal pensada en términos de abundancia petrolera. Y simple y sencillamente vino la abundancia petrolera y nadie supo administrar la abundancia. Se acaba, digamos, la abundancia petrolera no solo por el agotamiento de Cantarell, sino incluso por las condiciones del petróleo en el mundo. Y tienes que repensar completamente tu estructura fiscal para con una promesa de campaña al crecimiento. Con una promesa de campaña clara de no aumentar impuestos, no aumentar tasas, ¿no? Exactamente. Nada más si hay un detalle
en la diferencia en la que presupuesta esta administración, que sí es importante remarcar, y por qué, aunque esta sobreestimación ya la habíamos visto, tiene un efecto distinto en este presupuesto. Algo que se comprometió esta administración y que hizo efectivo en el presupuesto 2019 es que no iba a atender, o sea, la Hacienda anterior, de los gobiernos anteriores, sobreestimaba el crecimiento, pero no ataba el crecimiento a sus ingresos que presentaba el Congreso. Había un divorcio. Lo que se presentaba era una especie de simulación. ¿O tenías más margen? Tenías más margen. Como tú dices, es que hoy era simulación. Era simulación. No se ataba ¿a qué? A la observación del año anterior de tus ingresos. Esta administración, desde el año pasado, presentó cuentas diciendo no vamos a hacer la simulación de los ingresos excedentes, vamos a plantear nuestro presupuesto como es. Y entonces, dado que sí plantean ahorita unos números, digamos, más realistas en el sentido de que no quieren simular a propósito, sí preocupa que no se materialice ese crecimiento. Porque vas a perder 200... No. No es mentir, es aceptar el crecimiento. Pues yo creo que aceptar, digamos, esa realidad es una virtud, no es un defecto. No, en la realidad del crecimiento hay que aceptarla para que entonces puedas pronosticar bien tus ingresos. Fiscales. ¿Por qué? Porque hay 270,000 millones que no vas a tener. La pregunta es, y que Hacienda también... ¿Qué no vas a tener? 270,000 millones si creces 1%, que es el promedio que trae los analistas externos. Entonces, la respuesta es, ¿te vas a endeudar? ¿Vas a recortar? Andan como en 1.5. Por eso, pero estamos hablando de lo que están pensando de aquí. El gobierno trae la OECD. Por eso, pero, el más bajo creo que es Banamex, sí, es 1.2, una cosa así. Las calificadoras no traen. Por eso, pero lo que me preocupa de hablar de eso, ¿no? Es las calificadoras que debieron de haber desaparecido en el 2007, según yo entiendo, ¿no? Después de la crisis más grande que nunca vieron y de las que se aprovecharon, nada más hay que decirlo, ¿eh? Hay suficientes libros escritos sobre eso. Nada más digo, estamos hablando de especulaciones sobre dónde vamos a estar en diciembre del 2020. No. Yo lo que quiero saber es si hay algunos cambios estructurales reales en el presupuesto. No los hay. O sea, estamos ya al límite. Coincido con este planteamiento, tras un problema estructural enorme, que con nuestro crecimiento de 2 sobrevivíamos, ¿no? Ahora la novedad es que no estamos creciendo y que entonces sí le va a pegar a tu recaudación y entonces te pone al límite completamente de una situación estructural que se ha venido aplazando. Y que antes se resolvía, por ejemplo, con deuda y que hay una promesa de campaña de no aumentar la deuda. No hay manera. Mira, el tamaño del pastel de gasto es 22.2 del PIB, ¿sí? Tu verdadero espacio fiscal para un año, considerando que tienes unos gastos fijos de nómina al menos ese año, y cierto gasto de operación de ese año, te queda un espacio real para financiar política pública de 3.4 puntos del PIB. ¿Sí? De esos 3.4 puntos del PIB, tú le estás apostando a que el 40% de esa cantidad se va a subsidios. Que vamos a entregar en todos esta novedad de programas que hay desde el año pasado. Son transferencias. Son transferencias, no son transferencias. Son transferencias, pero no va a inversión en infraestructura, a los 7 importantes sectores de la infraestructura económica. Lo que haces es disminuir la infraestructura económica distinta de Pemex 11% y aumentarle a la infraestructura de Pemex 25%. Las dos infraestructuras que no son tendrá que ver con Dos Bocas y la rehabilitación de las otras refinerías, ¿no? Creemos que esa será la inversión en esa infraestructura. Exactamente. ¿No? O sea, no tienes lo que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Calderón para inyectarle a la exploración. Ellos estaban en promedio metiéndole 2 puntos del PIB. No te alcanza para 2 puntos del PIB ahorita meterle a Pemex, ¿no? Entonces, traes un crecimiento optimista, pero no le inyectas, por ejemplo, en la infraestructura física, tampoco traes un programa de APPs para que entren los privados, entonces sí hay una inconsistencia entre esta perspectiva optimista y los instrumentos que tú estás metiendo en la composición del gasto. Optimista, tampoco están en las nubes. No, moderadamente pero con recorte a la inversión en infraestructura y que ha caído la mitad de ese gasto en 5 años, pues está difícil. Recorte a la inversión en infraestructura lleva 10 años. O sea, la tragedia para un gobierno como este es no poderle meter más. Claro. Entonces, o sea, eso lleva 10 años. Pero decides meterle a hidrocarburos. Y por eso mismo hay 2 palancas, o 3 inclusive, que han venido trabajando el secretario de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial y demás. Es todo aquello, algún programa tuvimos sobre eso. O sea, toda una parte medio contracíclica, pero no presupuestal, de una serie de inversiones, y ya se está discutiendo. Que no las hemos visto. A partir de la presentación del presupuesto se está discutiendo la inversión privada en petróleo e incluso las out farms.
Sí, las armas. Eso sería Las un armas, movimiento, las eso sí armas, sería un movimiento que cambie el Pues asunto. todo indica ¿no? que esto va para allá. O sea, para ojalá que poder, sí, se para, oficialice. es decir, para poder cumplir con la expectativa petrolera necesitas, cuando menos, la inversión privada y si no, es que las farmas. Pero todo el mundo piensa que eso va a suceder. Vamos a ver si sucede. Ahora, eso solo resuelve este problema en el que sí estamos, ¿no? De una economía bastante, ¿cómo le llamo? Atortugada, ¿no? Pasmada. Estancada. Pasmada. No, yo creo estancada, que el término clásico con un entorno económico que por lo menos eso es estancamiento. cierto, ¿no? Está muy incierto. Digo, y hay que decirlo, tienes la parte de financiamiento con sus riesgos, que sí tienes, además de los fondos de ahorro, hay que decirlo, tienes el margen de ampliar tu plataforma de exportación. Claro. O sea, estos ingresos petroleros traen un precio realista de $49 por barril. Proponen exportar 1.134 millones de barriles diarios, pero lo pueden ampliar a toda la producción. Claro, siempre y cuando el presidente quiera sacrificar su plan Pemex y quitar barriles que vayan a la refinación. Eso es algo que veremos cómo se va a resolver. Pero de todas maneras, digo, la refinación todavía no va a estar lista el año que viene. No, pero mandan una cantidad ya a las refinerías actuales. Entonces, ahí tienen un margen, es a lo que voy. Tiene un margen porque si él apuntala y dice, voy a exportar más barriles, te da cierto aire, luz para resolver tu tema fiscal que te trae al límite. Eso sí sería, yo creo que una de las cosas que el Congreso tendría también que a lo mejor exigir, oye, danos un margen mayor y exporta más petróleo, que ese es como que el negocio más rentable de Pemex. Lo que sí viene muy ausente, y a mí me parece un instrumento desperdiciado y que no figura en el paquete y que precisamente también arrastra una estructura de hace décadas, es la coordinación fiscal. O sea, los estados, no hay algo creativo en el paquete para ver cómo los incluimos, cómo formamos alguna estrategia regional. Eso no existe. ¿Para qué? Para la inversión en infraestructura, para hacerlos parte. O sea, trae lo que se les manda ya de cajón de siempre, participaciones y aportaciones, pero yo creo que tendría que haber una propuesta más creativa, ¿no? O sea, estando en una economía estancada, creo que sí es un instrumento que no se valora, ¿no? Y que no se actualiza y que Pues sí, en su diseño esencial tiene 20 años. Porque no tienen dinero. Exactamente el mismo problema. O sea, la estructura fiscal de 80, ahí se hace la ley de coordinación fiscal, ha venido modificándose y demás, pero mucho en función de el exceso de ingresos petroleros. Es lo que o sea, Cantareles fue una desgracia para la economía de este país. Sí, ¿no? Te acabó con... Dio los incentivos correctos. Acabó con Pemex y acabó con la posibilidad de tener una estructura fiscal sana. Ya irá Arturo Herrera los próximos días a la Cámara de Diputados a presentar. Habrá discusión. No creo que vayan a cambiar mucho lo que mandó el secretario de Hacienda. Gracias, Mariana. Gracias, Nacho. Que les vaya muy bonito.